Los sepultureros. Nadie habla mucho de los sepultureros. Son hombres que viven entre la tierra removida y el silencio. Pero si pasas suficiente tiempo con uno de ellos, tarde o temprano te contará algo que no debería existir. Esto le ocurrió a don Julián, sepulturero desde hace más de 30 años en un pequeño panteón a las afueras de un pueblo. Él no creía en brujería hasta aquella noche. Todo comenzó cuando le pidieron abrir una tumba antigua. La familia quería trasladar los restos. Era algo normal. Don Julián llegó temprano, con su pala, su pico y ese silencio que siempre acompaña a los cementerios. Comenzó a cavar. Primero tierra suelta, luego más dura, pero a medio metro de profundidad su pala golpeó algo. No era madera, no era un hueso. Era una bolsa negra que pensó que era de basura. Pero cuando la abrió, había algo dentro. Velas derretidas, un frasco con líquido oscuro, cabello y una fotografía. La fotografía era de un hombre que él conocía, un hombre que había muerto hace apenas una semana. Don Julián llevó la bolsa al encargado del panteón. El viejo solo la miró y se quedó en silencio. Después dijo algo que nunca olvidó: "Eso no se toca". Le explicó que era común, que muchas personas enterraban cosas así en las tumbas: trabajos, brujería, maldiciones. Los entierran aquí porque la muerte ayuda a que el daño llegue más rápido. Don Julián no quiso creerlo hasta que empezó a notar cosas. Esa misma semana empezó a quedarse más tarde en el panteón, y ahí fue cuando comenzaron los ruidos, pasos, susurros, como si alguien caminara entre las tumbas, pero cuando miraba no había nadie. Una noche escuchó algo más, un llanto. Venía de la tumba que había abierto. Se acercó lentamente. El aire estaba más frío y pesado. Entonces lo vio. La tierra se estaba moviendo. Al día siguiente decidió cavar de nuevo en ese mismo lugar. No por trabajo, por curiosidad y por miedo. Apenas unos centímetros debajo encontró otra cosa. Esta vez no era una bolsa. Era una caja pequeña de madera, y cuando la abrió se le heló la sangre. Dentro había un muñeco hecho a mano, con hilo, con cabello real y clavo con alfileres. Pero lo peor es que el muñeco tenía un nombre escrito. El nombre de una mujer del pueblo. Una mujer que, según recordó, había enfermado de repente y sin explicación. Don Julián empezó a preguntar a otros sepultureros y todos coincidían en algo. Eso pasaba más seguido de lo que la gente creía. Encontraban animales enterrados, frascos con sangre, fotografías, muñecos, listas de nombres, y uno de ellos le dijo algo que le dejó pensando. Lo peor no es lo que encontrarlo. Lo peor es cuando alguien viene a desenterrarlo. Una madrugada don Julián decidió quedarse escondido. Quería saber quién hacía esos trabajos, y esa noche llegó alguien. Era una mujer vestida de negro.
Caminaba despacio entre las tumbas, como si supiera exactamente a dónde ir. Se detuvo en la tumba, se arrodilló y empezó a cavar con las manos. Don Julián no se movía, no respiraba. La mujer sacó la caja, la abrió y comenzó a hablar, pero no era un idioma que él entendiera. Era algo más antiguo, más oscuro. Entonces la mujer se detuvo, giró la cabeza lentamente y lo miró. Lo miró directo a los ojos. Y don Julián nunca volvió a ser el mismo. Renunció semanas después, pero antes de irse le dijo al nuevo sepulturero: si encuentras algo enterrado que no debería estar ahí, vuélvelo a cubrir, no lo saques, porque no sabes quién lo puso ahí ni para quién era. Desde entonces, en ese panteón hay zonas donde nadie cava, zonas donde la tierra siempre está más blanda, como si algo debajo quisiera moverse, porque hay algo que muchos no saben. Los cementerios no solo guardan a los muertos, también guardan trabajos, maldiciones y cosas que jamás debieron ser enterradas. Y si alguna vez ves tierra removida en una tumba que nadie ha visitado, hazte un favor. No preguntes, no toques y aléjate, porque tal vez no estaba destinada para quien ya está muerto. Don Julián se fue del panteón, pero el panteón no se fue de él. Las primeras noches después de renunciar fueron tranquilas, silenciosas, demasiado normales. Pero al cuarto día algo cambió. Despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo le pesara. Y cuando se levantó y se miró al espejo, lo vio. Un moretón redondo y oscuro, justo en el centro del pecho. Pensó que se había golpeado, pero al día siguiente había otro y otro, como si alguien le estuviera clavando algo desde adentro. Después vinieron los sueños, siempre el mismo. El panteón, la misma tumba, la tierra moviéndose y la mujer de pie esperándolo. Pero esta vez no estaba lejos, estaba más cerca, y cada noche más cerca, hasta que una noche la tuvo frente a él y le habló. Lo sacaste. Don Julián intentó responder, pero no podía moverse, no podía respirar. La mujer levantó la mano y señaló su pecho. Ahora eres parte. A la semana, don Julián no aguantó más y regresó al panteón de día, con miedo, pero decidido a buscar al nuevo sepulturero, un joven llamado Mateo, y le preguntó algo directo. ¿Has encontrado algo enterrado donde no debería? Mateo lo miró en silencio y después respondió: sí, pero hay algo peor. Mateo lo llevó hasta la misma zona. La tierra estaba removida, pero esta vez no había una tumba. Había un hueco profundo, como si alguien hubiera cavado desde abajo. El aire que salía de ahí era frío, podrido. Y entonces Mateo dijo que algo
le heló a don Julián. Don Julián se fue del panteón, pero el panteón no se fue de él. Las primeras noches después de renunciar fueron tranquilas, silenciosas, demasiado normales. Pero al cuarto día algo cambió. Despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo le pesara. Y cuando se levantó y se miró al espejo, lo vio. Un moretón redondo y oscuro, justo en el centro del pecho. Pensó que se había golpeado, pero al día siguiente había otro y otro, como si alguien le estuviera clavando algo desde adentro. Después vinieron los sueños, siempre el mismo, el panteón, la misma tumba, la tierra moviéndose y la mujer de pie esperándolo. Pero esta vez no estaba lejos, estaba más cerca, y cada noche más cerca, hasta que una noche la tuvo frente a él y le habló. Lo sacaste. Don Julián intentó responder, pero no podía moverse, no podía respirar. La mujer levantó la mano y señaló su pecho. Ahora eres parte. A la semana, don Julián no aguantó más y regresó al panteón de día, con miedo, pero decidido a buscar al nuevo sepulturero, un joven llamado Mateo, y le preguntó algo directo. ¿Has encontrado algo enterrado donde no debería? Mateo lo miró en silencio y después respondió, sí, pero hay algo peor. Mateo lo llevó hasta la misma zona. La tierra estaba removida, pero esta vez no había una tumba, había un hueco profundo, como si alguien hubiera cavado desde abajo. El aire que salía de ahí era frío, podrido. Y entonces Mateo dijo algo que heló a don Julián. Anoche escuché que alguien golpeaba desde adentro. Esa noche decidieron quedarse a esperar y entender. Se escondieron entre las lápidas. Las horas pasaban lentas hasta que ocurrió lo primero. El sonido. Un golpe seco, luego otro y otro. Desde el hueco, la tierra comenzó a vibrar y a moverse, como si algo estuviera empujando desde abajo. Mateo retrocedió. Don Julián no podía moverse y entonces una mano salió, negra, llena de tierra, después otra y luego un rostro, pero no era humano, no completamente. Era como si varias caras se estuvieran formando al mismo tiempo, como si muchas voces intentaran salir de una sola boca, y todas susurraban, devuélvelo, devuélvelo. Don Julián entendió en ese momento. No debía haber abierto la bolsa, no debió haber tocado la caja, no debió haber visto nada, porque esos trabajos no eran para los muertos, eran para los vivos, y al moverlos había interrumpido algo que ahora lo había marcado. La cosa salió completamente del agujero. Su cuerpo era una mezcla de tierra, huesos y algo que no debería tener forma. Se arrastró lentamente hacia don Julián y al llegar frente a él,
se detuvo, lo miró, si es que eso se podía mirar, y entonces tocó su pecho, el mismo lugar donde estaban los moretones. Don Julián gritó, sintió como si algo entrara en él, como si le arrancaran el aire, como si algo se metiera debajo de su piel. Mateo fue encontrado al día siguiente, solo en el panteón. No recordaba nada. Don Julián desapareció. Algunos dicen que huyó, otros que nunca salió de ahí. Pero hay algo que sí se sabe. Desde entonces, en ese panteón ya no solo encuentran brujería enterrada. Ahora también encuentran huellas, como si alguien caminara descalzo por la tierra, entrando y saliendo de las tumbas. Porque hay algo que los sepultureros nunca dicen. Cuando encuentran un trabajo de brujería, no solo estás descubriendo una maldición, estás interrumpiendo algo, un proceso, un pacto, y a veces lo que ya estaba enterrado no estaba ahí para quedarse. Estaba ahí esperando para que alguien lo sacara.